Aquí hay unas Biblias para prestar, entonces aquí no tiene Biblia. Yo le quiero pedir también, por favor, que hágase cerca preferiblemente de alguien que sí sepa leer la Biblia, por si acaso, ¿vale? Vamos a estudiar la Biblia, vamos a leer la palabra, lo que muchos llaman ciertamente la palabra de Dios, y ciertamente lo es. La Biblia es la palabra. La palabra de Dios dice ella misma acerca de ella misma, que ella se define a sí misma más bien como toda escritura. Sí, eso es lo que vamos a leer realmente, toda escritura. Y dice que toda escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para corregir. Ahora, la voz de Dios es aquello que también, por medio del Espíritu Santo, entra dentro de ti, valga la redundancia, y te muestra la voluntad, sus pensamientos. Si lees la Biblia sin el Espíritu de Dios, de poco te va a aprovechar, porque también a Dios no solamente se le adora con el entendimiento, sino también en el Espíritu. Y el Espíritu es aquel que convierte las palabras de ser una simple mera anécdota o un texto, a convertirlo en vida, en espíritu y en revelación, en guía para tu vida. Estos días atrás, yo les quiero compartir cosas privadas de mi vida el día de hoy un poquito. Días atrás, el Espíritu Santo, más de una semana atrás, me estuvo hablando, compartiendo algunas cosas que tenían que ver de pronto con lo que el día de hoy, por encargo de Él, vengo a compartirles referente a la Biblia y a la palabra. Y desde entonces hasta el día de hoy siempre había encontrado desde ese momento, hace unas semanas, par de semanas atrás, hasta el día de hoy, sí había encontrado como algo de oposición, como algo raro, como una cosa que fastidiaba todo el tiempo y me trataba de poner tropiezo y me trataba de poner problemas con una persona, con la otra, me ponía lío hasta con mi propia esposa. Y cosas. Y yo decía, bueno, Señor Padre del cielo, ¿qué es lo que pasa? Señor, me lo dejó muy claro antes del punto de hoy. Y era aquello que yo les compartía cuando muchos de nosotros todavía no habíamos llegado esta mañana, bien tempranito. Y es que el diablo, hermanos, algunos llaman el adversario, que eso es lo que también significa la palabra diablo. Está muy interesado en desanimarte, está muy interesado en ponerte zancadilla y tropiezo para que tú busques a Jesús. Y buscar a Jesús en cierta medida involucra, entre otras cosas, que tú vengas hoy acá y te congregues en este lugar. Toda vez que la Biblia en el Salmo 133 te va a declarar que es en el lugar en donde los hijos de Dios se reúnen, en donde Jehová envía bendición y vida eterna. Y ponía tropiezo, pero hay otra cosa además. Y es que gran parte tal vez de los problemas de tu vida y los problemas de la vida mía, el gran estorbo, el gran obstáculo en tu vida y en la mía, eres tú mismo y soy yo mismo, respectivamente. ¿No entendieron? El gran problema no es el diablo en nuestra vida. Aunque él se va a gozar cuando nos vaya bien mal en el infierno, si es que alguien llega allá y no lo quiere. El gran problema y el obstáculo en nuestra vida somos nosotros mismos, hermanos. Gracias, Cecita, Dios te bendiga. Y por esa razón, es que hay algo que les quiero compartir esta mañana. Hay una palabra que Jesús hablaba con relativa frecuencia, pero también habla el libro de Apocalipsis con relativa frecuencia, para los que ya son más antiguos y conocen bien la Biblia. Y es la palabra doctrina. Y cuando esta palabra empieza a leudarse con cosas o con pensamientos, a leudarse con ideas equivocadas y relativamente lejanas del pensamiento de Dios, ello empieza a hacer mella en el pensamiento y a cultivarse en la mente. Luego, después pasa al corazón. Y luego de que ha pasado de la mente al corazón, se convierte en una conducta, en una doctrina propiamente dicha, un pensamiento. Cuando se convierte en una doctrina, entonces empieza a comportarse, un pensamiento se convierte en una conducta, entonces ello es lo que constituye, casi que por definición, una doctrina. Una idea pasa a la mente, se siembra en el corazón y luego se convierte en un hábito en tu vida. Lo sepas o no, seas consciente o no, ello tiene que ver con una doctrina. Y los grandes problemas en nuestra vida, hermanos, les quiero decir hoy, compartir, y en la mía también, y nuestras grandes dificultades y obstáculos, los más grandes, están en aquello que nosotros hayamos permitido, pensamientos que hubiéramos permitido nosotros, que se inseminaran en nuestra cabeza, ideas equivocadas, conceptos, filosofías de este mundo, como llamaría la Biblia, pensamientos.
entran y luego cuando se mella en la cabeza, empieza, por ejemplo, de algo de lo cual está muy de moda hablar, por cierto, de la mentalidad de pobre. Muchos hablan, no sé si ustedes han escuchado hablar de ese discurso que está muy de moda hace unos 20 años para acá, la mentalidad de pobreza. Es que los colombianos tenemos mentalidad de pobres, y los colombianos esto y los colombianos lo otro. Es que tenemos mentalidad pobre, por eso no somos un país desarrollado. Más allá de que eso sea cierto o no, lo que sí les quiero compartir es que si existe tal mentalidad de pobreza, eso es algo espiritual, es una doctrina, entra en la cabeza, y cuando entra en la cabeza y tú la incubas, la aceptas como verdadera, luego pasa en el corazón, y luego después de que el adoctrinamiento entró por tu mente y lo incubas en tu corazón, entonces se convierte en una postura y en un hábito en tu vida. ¿Me explico, no? No en vano, no de manera equivocada, me contaba un hermano mío hace un par de años atrás, durante la alcaldía del señor de apellido, un apellido que tiene algo que ver con una piedra, que a él le habían dado la orden del distrito, se había dado la orden a muchos docentes, incluido él. No es un chisme, no es una cuestión que nos hubiéramos inventado nosotros cristianos, fue real, mi hermano lo vivió. Se le había dado la orden de adoctrinar a los niños en las instituciones distritales, de impartir un adoctrinamiento. Mi hermano le pagaron por hacer eso, y él le tocaba decirle a los niños, ya les voy a contar, yo no les voy a enseñar esto. A mí me dieron la orden de que hiciera eso, pero les voy a enseñar ahora esto otro. Y desobedecer una orden directa del alcalde de Bogotá. Tal adoctrinamiento tenía que ver con el pensamiento y con la apología al movimiento LGBTI, lo que algunos llaman el adoctrinamiento gay. A enseñarles a los niños desde muy pequeños, a quitarles el velo de los ojos y darles a probar del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal antes de tiempo, sin estar ellos preparados. Demostrarles que existe la diversidad. Y todo cuando tú inseminas un pensamiento y la mente empieza a dudar, no lo rechazas, sino que empieza a dudar. Tarde o temprano ese pensamiento va a quedar metido en tu cabeza y luego va a bajar a tu corazón. Más allá de la discusión que no vamos a tener a cabo, ni mucho menos en este momento, acerca de si es bueno o si es malo. Ese tipo de cosas tal vez no corresponde decirlas ni comentarlas el día de hoy. Puede que tú que me estés escuchando hoy al otro lado de la cámara y del micrófono hayas estado en este momento en tu vida en una situación de esas y digas, pero es que yo nací así y yo no puedo dejar de ser así. Puede que tú estés al otro lado del micrófono o tal vez aquí presente, no lo sé, y pensando, pero es que yo me volví así, a mí me gustan los varones siendo yo varón, o a mí me gustan las niñas siendo yo niña, ¿y qué puedo hacer? No, ¿por qué nos juzgan de esa manera? Pero yo tengo hoy un mensaje de parte del Señor Jesucristo para decirte en el día de hoy. Y es que Él no vino en su venida en este momento, su espíritu acá, no ha venido en el día de hoy para juzgarte. Él no ha venido para decirte tú eres un bandido, una malvada, sal de la iglesia. No, Él ha venido a decirte que tú, antes de cambiar tu conducta, Él espera cambiar tu corazón. Él espera cambiar tus pensamientos. Y entonces no vas a tener que preocuparte por tu conducta, sino por tus decisiones. Y cuando Él te cambie desde adentro hacia afuera, entonces tú no vas a tener necesidad de preocuparte porque ya te van a gustar más los del mismo sexo. Tú simplemente vas a pensar, Dios mío, mis gustos están cambiando. Antes me gustaba el trago y ahora me gusta la colombiana y no sé por qué. Ahora siento más atracción por una colombiana que por una águila. No entiendo por qué. Y la razón es porque el Espíritu de Dios es lo que Él anhela hoy, es mudarse adentro de ti. Vivir adentro de ti. Cuando Él se muda dentro de ti, Él te cambia. Y algunos de los que estamos aquí pensarían, ay, ese es un mensaje para el gay. No, para el gay, pero para el nuevo, pero también para el más antiguo de los que estamos en esta casa. Es igual de válido, de necesario y de importante. Ahora sí, hermanos, bueno, es poco mi costumbre realmente utilizar muchos de esos textos bíblicos. La verdad, honestamente, por lo menos en mi propia vida estoy acostumbrado tal vez a abrir la Biblia un par de veces, no más que eso. El día de hoy tal vez sea una excepción a eso, ¿vale? Y no sé qué título ponerle a esto, pero ya sé, bueno, pongámosle un título. ¿Dónde está Dianita? Está atrás. Dianita, que es la secretaria oficial de los títulos de las predicaciones, va a ayudar con, pongámosle, el espíritu del mundo.
El espíritu del mundo. Espíritu del mundo. El espíritu del mundo. Y para ello, yo quiero pedirles por favor que nos movamos al libro, o a la carta más bien, a los Corintios, la primera. El que no sepa buscar en la Biblia, le voy a dar un consejo, mientras que yo voy buscando también. El que no sepa buscar en la Biblia, vaya a la primera hojita. A la segunda. La primera hojita de pronto le va a decir Santa Biblia. La segunda hojita le va a decir índice. Vaya al índice rápido y busque ahí. Primera carta a los Corintios. Para los que son más antiguos, el Nuevo Testamento comienza con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y por allá después están los Corintios. Gracias, hermano. Si usted la está buscando, listo, ya lo van encontrando, ¿cierto? Bueno, a ver, capítulo 2, por favor. Me lo voy a acordar. Primera Corintios 2. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, entonces vayan acompañando. Tiene algo, miren, algo especial y bonito en abrir la Biblia y leerla en una reunión, en un culto. Y es que da cuenta de que nosotros, todos los que estamos acá, no venimos a ser espectadores, hermanos. No crean ese cuento. Nunca caigan en ese error. No caigas en el error de convertirte en un espectador de un conferencista o algo así. Porque ni mucho menos venimos a eso. Nosotros todos venimos a sentarnos a los pies de Jesús de una manera espiritual, a escuchar lo que Él tenga para hablarnos a nosotros. Y una de las fuentes más inequívocas e infalibles del proceder, del fluir de la palabra de Dios es mediante su Espíritu y su palabra, los cuales concuerdan en su testimonio. Por eso es muy importante tener comunión con la Biblia, ¿me entienden, hermano? Abrirla, leerla, escudriñarla, buscarla. Y lo que tú escuchas, claro que te puede que sea de provecho, pero aún más importante es lo que Dios tenga para hablar directamente a ti. Por eso esa costumbre de abrir la Biblia, ¿vale? El versículo 2, les dije, del capítulo 2, dice lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el Espíritu con E minúscula. ¿De dónde? ¿El Espíritu de qué? ¿Cuántos están aquí? Del mundo. Voy a repetirlo. No se van a dejar distraer, hermano. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Esperen aquí un tantito. Quiero invitarles por favor a que hagámosle una pregunta al texto y saquemos conclusiones de ese texto. Ay, sí, Vale, dos. ¿El mundo es un lugar o es un espíritu? ¿Qué dice ahí? Pregúnteselo al texto. Fácil, ya lo concluyeron ustedes. Si tú le preguntas eso al texto, el texto te va a responder: ¿el mundo es un lugar o es un espíritu? Puede que hasta ambas. Pero por lo menos aquí lo que este texto nos está dejando explícito es que hay un espíritu. Bueno, yo le voy a agregar un poco más. Hay muchos espíritus, que son espíritus que se les llama a todos en conjunto el espíritu de este mundo. El espíritu de este mundo, o el espíritu del mundo. Ahora, acompáñenme un poquito más adelante, sigamos leyendo. Lo cual también, sino el espíritu que proviene ¿de dónde? De Dios. Fíjate que aquí la Biblia ahora te está diciendo que hay dos fuentes posibles para espíritus, los cuales son susceptibles de ser recibidos adentro de ti. ¿El espíritu que proviene del mundo o el espíritu que proviene de dónde? De Dios. De Dios. Hay dos fuentes, no hay tres ni una. O el espíritu del mundo o el espíritu de Dios. Y bajo este criterio existen dos tipos o dos clases de seres humanos sobre la tierra. Y me atrevo que tal vez una tercera, pero la tercera es un grupo pequeñito, la intersección de los dos. Se llama aquellos que tienen el espíritu del mundo adentro y aquellos que tienen el espíritu de Dios adentro. Unos se llamarán mundanos. Les llamamos clásicamente mundanos, los cristianos de vieja data, los cristianos que ya manejamos la jerga y el vocabulario propio del Evangelio. Ya estamos acostumbrados a decir mundanos. Y están los otros que tienen el espíritu proveniente de Dios, a quienes a ellos los referimos como cristianos tal vez. Y la Biblia aquí les va a llamar espirituales. ¿Siguen o no? Y yo me atrevería un poco conjeturando aquí un poquito.
Tal vez exista un pequeño grupo en la mitad, la intersección de los dos conjuntos. Los pseudo-cristianos, los cristiano-carnales, los semi-cristianos, falsos cristianos, cristianos a medias, cristianos en el proceso. ¿Cómo vas? En el proceso. ¿No lo han escuchado? ¿No? Es una frase muy típica de la Liga Evangélica para los que somos antiguos. ¿Cómo vas en el proceso? Bueno, cuando los procesos se prolongan demasiado en el tiempo, tal vez sea una cuestión más del tipo de espíritu que habita dentro de ti. Entonces mira la palabra de Dios. Aquí nos va a decir ahora lo siguiente. Sino que el Espíritu de Dios que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En el verso 13 te va a decir lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu con E mayúscula, o sea, las enseñanzas del Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual ¿a dónde? Espiritual. Y lo que este texto nos está dejando ver, entre muchas cosas, es que el discurso está relacionado directamente con el Espíritu. El discurso espiritual está ligado al Espíritu que proviene de Dios, y el discurso intelectual está ligado al Espíritu que proviene del mundo. Y bajo ese criterio, entonces, una iglesia mundana y una iglesia cristiana se deberían diferenciar, porque una es aquella en donde se emite un discurso conforme a las palabras de Dios, dirigido por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Esa es la iglesia cristiana. Pero existe otra iglesia, podría existir, en donde el discurso está dirigido por los pensamientos. Hebreos diría por los rudimentos del espíritu de este mundo. Estamos hablando de discurso, y los discursos son llevados por filosofías, por ideas, por pensamientos, los cuales también, ciertamente, son espíritu. ¿Recuerdan lo que les dije al principio, hermanos? ¿No se acuerdan cómo les hablé al principio? Cuando adorábamos, cuando alabábamos a Dios, cuando empezaba la alabanza esta mañana, hermanos. Me gusta tanto esa metáfora, tal vez corro el riesgo de abusar un poco de ella, pero cuando arrancamos, hermanos, esto es como, parecía siempre como un avión. Y ¿saben una cosa, hermanos? Estamos dejando de ser una avionetica de 4 puestos y nos estamos volviendo un cesta cara. Es en serio. Yo anhelo algún día esto parezca más un jumbo, porque me gusta el jumbo. No sé si me entiende la metáfora de la que les estoy hablando. De pronto después pasemos a hacer un avioncito ya de 18 pasajeros, desde 4 hélices, luego ya uno turbo. No sé si me entienden. Pero cuando arrancamos, cuando empezamos, somos un avión grandecito, con un poco de sillas desocupadas, con los motores al 10%. Ustedes no sé si me entienden cómo empezábamos. ¿Cómo debería empezar un avión? Arrancar, a meterse en las profundidades, en las nubes, a entrar a atravesar las nubes para meterse en el espíritu. Cuando un avión va a despegar, más si hay mal clima como había hoy. ¿Hoy había buen clima o mal clima espiritual? ¿O regulimbis? Estaba regulimbis, ¿cierto? ¿Estaba súper bueno? No, desde ayer ya yo sentía la cosita también. El diablo estaba molesto y estaba como raro. Yo le preguntaba al Señor, ¿y eso, Padre, es porque yo voy a predicar? Y me dijo, no te creas tan especial, no seas tan soberbio, hijo mío. Es por la palabra que yo voy a ministrar a mi pueblo, no por ti. Y yo, bueno, Señor, perdón, gracias. Pero yo sentía el clima raro. Entonces, claro, cuando va a arrancar un avión en mal clima, ¿cómo tiene que arrancar? ¿Con el motor a media marcha? ¿O al 10%? Pues les voy a contar, ya que veo que no muchos de ustedes han volado aviones, tal vez no tienen mucha experiencia al respecto. Pues la verdad es que yo tampoco. Mire, usted arranca y mete el acelerador, tiene que meterlo a fondo, hasta el fondo, no al 90. Y si hay mal clima, no al 80, hermano, el acelerador tiene que estar a toda, entre más llueva, más a fondo. ¿Quiénes han volado en avión? No me responden. Usted le metes a fondo. ¿Se vinieron en bus o se vinieron en avión? Hermano, a fondo. Pero ¿cómo arrancábamos a veces? ¿Cómo arrancamos? Ahora viene mi consejo. Para los hermanos que son cristianos, por favor, los que no son cristianos, por favor, hagan caso omiso de lo que voy a decir a continuación. Para los hermanos que son cristianos, que se consideran que ya están en el Evangelio, lleguen temprano al culto. Y si de verdad fue que no pudieron, si de verdad fue que se les presentó algo muy difícil y no pudieron, a la hora que empieza el culto, métase en oración, así sea pasito. Pues yo no le voy a decir que ore mentalmente, porque esa oración sí está un poquito como pasada de moda, no es demasiado espiritual, pero ore, métase con el Señor, busque su presencia para que los motores se enciendan todos al 100%. Pero si estamos solo 4, ¿cómo empieza el culto? Pues con 4 rayitas, no al 100.
Imagínense un motor a 4%, hermano, se le acaba la pista y cuando llega al final de la pista, ¿sabe qué toca hacer? Se cae, se sale de la pista y se estrella el avión y se cae. ¿Qué toca hacer a veces, hermano? Pues los poquitos que estamos, pues meterles más potencia y más fuerza a la adoración y a la alabanza para que el avión despegue y sube y se meta por las nubes. ¿Lo reciben con cariño? Bueno, gracias a Jesús. Y atraviesa las nubes y se meta para arriba. A veces siento como que estamos llegando y la pista se va acabando. Y yo, oh Padre, la pista se está acabando, todos estamos en el suelo, las alas todavía que no tienen sustentación, suficiente velocidad. Ah, Padre, entonces métale hasta el fondo. Hasta que de un momento a otro como que uno hace así y pasa apenas rozando las copas de los árboles que estaban al final de la pista. No sé si se les ha tocado un vuelo con turbulencia, pero pues yo le tengo un poquito de miedo a esas cosas, pero cuando la última vez que me tocó con turbulencia la cosa siempre como que el piloto no se puso a dudar si arrancábamos o no. El piloto estaba lloviendo un aguacero en El Dorado, pero duro. Le dieron permiso para arrancar porque si no arrancaba en ese momento cogía tormenta para donde íbamos, que era la costa, y no llegábamos, nos mandaban a volver. Le metió toda, mano, uno queda pegado, las tripas le quedaron en la silla de atrás. Y cuando echa vuelo, eso es duro para arriba. Cuando hay buen clima, bueno, cosita, relajado. Así lo mismo en el mundo espiritual. Ahora sí, los que no son cristianos o son nuevos pueden destaparse los oídos. Podemos concluir. Sigamos. Entonces, dice la palabra de Dios entonces que en verso 14 el hombre natural no percibe las cosas que son ¿de dónde? Del Espíritu de Dios. Habla aquí del hombre natural. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado en nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Todo esto es un resumen que empieza hablando del espíritu del mundo y el espíritu de Dios, y termina hablando. Luego pasa a hablar del discurso y termina diciendo la mente de Cristo. Que es un tema que se mueve en el pensamiento también. No es solamente algo que habita en tu alma y en tu corazón, es algo que se mueve también en el pensamiento. Por ahí empiezan los moveres espirituales en tu vida y en la mía. Por ahí. Bien dijo el apóstol Pablo una vez, ¿y cómo invocarán en aquel en quien no han creído? Pero ¿cómo creerán de aquel que no han oído? Dijo el apóstol Pablo. Dando a entender que nosotros primero escuchamos, y cuando escuchamos, eso pasa a la mente, y luego cuando lo creemos pasa al corazón, y ahí sí podemos invocar a Dios. Lo dijo el apóstol Pablo de esa manera, dando a entender que los moveres espirituales en nuestro interior comienzan, vuelvo y repito, por lo que escuchamos y por los pensamientos, por la cabeza. Ahora, entonces, fíjense que aquí se distinguían entre dos tipos de personas. Aquí la palabra lo denota el hombre natural, que era el hombre que anda en el espíritu del mundo, el que llamamos el hombre mundano, y el otro que se llama espiritual, al que llamamos cristiano. ¿Me siguen o no me siguen? Ahora, para aquellos que están esta mañana acá y de pronto les montaron una idea equivocada en la cabeza de que todo el mundo es hijo de Dios, yo espero que en esta mañana por lo menos salgan dudándolo, o mejor aún, desmonten totalmente esa idea de sus cabezas. Nada más equivocado y alejado de la Biblia que pensar o anunciar que todos son hijos de Dios. Jesús de hecho explicó que era muy diferente, la realidad era muy diferente a eso. No todos son hijos de Dios. Juan capítulo 1, para los que les gusta tomar apuntes, del versículo 1 al versículo 12, de hecho, específicamente el 12 te va a mostrar quiénes son los que realmente son hijos de Dios. Y no son todos los seres humanos. Pero no, los que les guste nombrar pueden buscar. Pero sí quería ir más bien a primera de Juan. ¿Me acompañan, por favor? No, Génesis, capítulo 1. Un momento. Génesis. Bueno, yo me gozo porque estamos en la cuadra de las iglesias cristianas, ¿no? Oigan a la hora. Asombrando está allá, asombrando está allá, asombrando nosotros. Bueno, ¿ya llegaron a Génesis? Bueno, hermanos, capítulo, yo les dije 1. Yo no sé por qué me equivoqué. No era 1, era 3. Era 3, perdón. ¿Qué título hay por ahí? ¿Están aquí? Exacto, el hombre desobedece a Dios. Génesis 1 te dice así. Ahora escucha la palabra de Dios con mucho respeto, ¿vale? 3:6, con mucho respeto. 3:6.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Voy a repetir eso. Y vio la mujer, voy a repetir una vez más. Y vio la mujer. ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo la mujer? Vio. Y vio la mujer. Presta atención. Voy a repetirlo una última. Y vio la mujer que el árbol aquel era bueno para comer y que además era ¿qué cosa? ¿A dónde era agradable? Los ojos. ¿Qué fue lo que hizo primero? Presta atención. Y árbol codiciable. Por favor, si usted tiene una libreta mental en este momento, una libreta imaginaria, anote la palabra codiciable y subrayela con rojito. Eso, muy bien. Ya los vi a todos anotando. Muy bien. Y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como también ella. ¿Se acuerdan que en ese sermón es el espíritu de qué? ¿El espíritu de qué? Del mundo. Bien, presta atención. Ese es el desenlace aquí de una historia que estaba llevándose a cabo en un lugar muy especial llamado el Huerto del Edén. Un lugar no solamente físico, sino también espiritual. En él habitaba Dios, se paseaba el Señor Dios Todopoderoso, según narra el libro de Génesis. Y por ahí se paseaba Don Adán y Doña Evita, Doña Eva. Entonces Doña Eva es la primera que empieza a tener una conversación, una charla, con un ser que en muchas partes de la Biblia le da diferentes nombres y para efectos de esta enseñanza se le llama también la serpiente antigua. Entonces la serpiente antigua se le aparece a esta mujer y tiene una charla con ella, así como cuando uno charla con una culebra, ¿no? Entonces, sí, así como las culebras charlan acá. Hola, tita, ¿cómo estás? No sé, no me imagino que hubiera sido eso. Y la serpiente, entonces se me pegó el acento serpentismo. Y la serpiente se le pega, se le arrima, y cuando habla con ella, independientemente de si es raro o no que la mujer habla con una culebra, yo no me meto en esa discusión. Si es que la mujer tenía que haberle pedido permiso a la mujer hablar con una culebra, que hace la culebra hablándome, esa discusión yo no voy a entrar. Lo que sí se puede evidenciar en este texto de manera absolutamente clara es que ella habló con la culebra, o habló con la serpiente antigua, charlaron, y la serpiente le dice a Eva, no, Eva, como que Dios le ha dicho que entonces no coman del fruto de tal árbol, y Eva dijo, no, imagínense que Dios no dijo que no comiéramos de ese fruto. Entonces empieza una charla, entonces usted me entiende, todo comenzó con una conversación. El apóstol Pablo había dicho en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, hermanos, ¿cómo invocarán a Dios? ¿Cómo invocarán en un Dios en quien no han creído? Pero ¿cómo creerán en ese Dios si no le han oído hablar de él? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Pero ¿cómo les predicarán si nadie les envía? Dijo el apóstol Pablo. Y luego remata diciendo, así pues la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debo entender que la fe es un proceso que comienza cuando parte de la misma Biblia o del Espíritu de Dios que me inspira y se transmite de persona a persona a través del diálogo, a través de la comunicación verbal o escrita. Y llega a los oídos tuyos, la fe empieza por ahí, cuando la presencia de Dios llega a tu vida también, llega a tus oídos, entonces te da la capacidad entonces de invocar a Dios, porque has creído, y cuando crees, entonces te invocas, pero cuando le invocas, entonces ahora vas a tener su Espíritu viviendo dentro de ti, y cuando el Espíritu de Dios viva dentro de ti, entonces vas a poder hablar con Él directamente, y entonces vas a tener fe. Porque vas a saber cuál es la buena voluntad de Él para tu vida. Él de pronto te va a decir, listo, hermano, hijo mía, hija mía, levántate y vete a la tierra que yo te diré. Y tú vas a poder atender esa voz, vas a tener fe. Aquel que no tiene comunicación con Dios, o aquella que tiene una falsa comunicación con Dios, que cree que Dios le anda hablando y está siguiendo sus propios deseos de su corazón, su propia doctrina, ha de entender que tiene que comparar su vida con la Biblia. Ha de entender que tiene que comparar su propio caminar y su vida, sus frutos de llamarle a Jesús, con lo que la Biblia está escrito para saber si realmente está escuchando a Dios o está escuchando sus propias ideas, su propio corazón. Y de eso sí que abunda hoy en día, y Jesús lo anunció. Muchos vendrán en mi nombre, muchos profetizarán y no será profecía que venga de mí, diría el Señor Jesucristo. Pero la fe verdadera viene respaldada por la palabra de Dios, porque el Espíritu que te habla a ti tiene que ser el mismo que inspiró esa Biblia. Si son diferentes, se van a contradecir tarde o temprano. Si son el mismo, coinciden. Por eso la Biblia dice en otra parte, 3 son los que dan testimonio en la tierra, y ellos 3 coinciden, el agua, la sangre y el Espíritu.
Esto para los que entiendan el asunto, no lo voy a explicar, para los más no lo voy a explicar. Entonces la mujer empezó con la charla con la serpiente, ¿me van siguiendo, no, hermanos? Tan rápido ya empezaron a bajar los ojos, hola, pero eso es parejo, ¿no? Ya la mujer empieza a hablar con la culebrita, y la culebra le insemina a Eva una idea. Es el proceso inverso a la fe, hermanos. El inverso. También habla con ella. Habla y le dice, mira, con que Dios te ha dicho esto, Dios te dijo mentiras, no vas a morir. Al que tenga curiosidad de los de esos que le precedían a lo que acabamos de leer, ¿verdad? Eso no es verdad, Dios te mintió. Lo que pasa es que vas a ser igual a Dios conociendo el bien y el mal. Y cuando le deja la idea a la mujer, la idea, el pecado estuvo, el mundo, el espíritu del mundo entró a Eva, porque entró a través de una idea. Ejemplos de una idea. Ay, eso no es tan malo. Ay, Dios nos perdona a todos, nos la perdona a todas. Es que todos somos hijos de Dios. Es muy típico y trillado ejemplo. Ay, una al año, pero una vez que buena es, no va a seguir. Son ideas. Otra idea, ay, no seas tan religioso. Eso es ser uno muy religioso. Eso es una idea que entra a la cabeza. Y cuando tú inseminas la idea y la empiezas a adoptar como propio, la idea después baja al corazón. ¿Por qué? Porque la creíste. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia. Y cuando baja el corazón y crees esa idea empieza a echar raíces. Y cuando empieza a echar raíces, el siguiente paso es el que venía justo después de ese versículo que ya muchos de ustedes lo saben si es que fueron a la escuela dominical. ¿Qué parece? Que ella fue y comió. O sea, ejecutó, se convirtió en una doctrina. Pensamiento, el espíritu del mundo entró a través de palabras que Eva permitió que llegaran acá. Luego bajaron acá y se convirtieron en una conducta, en un hábito de pronto en tu vida. No hay hábito que no haya venido por un pensamiento, que nos haya sido transmitido probablemente desde pequeños a través de nuestros padres o abuelos, tanto bueno como malo. Y si me permiten referirme nuevamente al ejemplo de esa sociedad, si es una sociedad con mentalidad de pobreza o no, cosa que todavía no lo sé con exactitud, lo que sí sé es que gran parte de los problemas de esta nación son espirituales, porque se transmiten, se enseñan a través de ideas, de conceptos. Como por ejemplo cosificar a la mujer. ¿Cuándo sabían que vivimos en una sociedad donde se ha cosificado a la mujer de una manera brutal? No sabían. Cosificar significa que si tú quieres vender una cerveza Águila, pues utiliza el cuerpo de una mujer, prostituye el cuerpo de una mujer para que luzca más atractivo comercialmente. Significa cosificar. ¿Y dónde aprendimos eso? ¿Quién nos enseñó que eso iba a ser de una cerveza Águila algo más atractivo? La sociedad, nuestros padres, nuestros abuelos, el lugar en donde andamos inmersos, hermanos. ¿Y eso de dónde proviene? ¿De dónde venían los papás de ellos? ¿De dónde venían los abuelos y de los bisabuelos? Y si pudiéramos rastrear el origen de todo esto, el espíritu del mundo venía metido en todas las sociedades de la tierra desde aquel día que acabamos de leer, aquellos sucesos que acabamos de leer. Allá se metió el espíritu del mundo en la humanidad. Y nosotros nacemos y venimos y, ay, sí, tan linda la niña, tiene 4 años, venga, póngase eso bien apretadito, así que le entre como se le ve linda la colita, ¿cierto? Ay, preciosa. Estamos cosificando a la mujer y no lo sabíamos, nos lo enseñaron, socialmente aceptado desde hace mucho tiempo. El espíritu del mundo se mueve así. Se le ve divina y cómo se le ve hermosa. ¿Para qué una mujer se pone eso? Porque se ve linda. No, porque la sociedad nos ha transmitido la idea de que el cuerpo de una mujer es una cosa que es digna de ser mostrada para llamar la atención, porque el que no muestra, no vende. ¿Y por qué el cuerpo del hombre no? Pues porque venimos por otro lado de una sociedad en donde tradicionalmente, años atrás, el varón era el cual la sociedad del varón era el que le pegaba, el que oprimía, el que trataba mal, el que se señoreaba sobre las mujeres. Entonces, claro, no había necesidad de cosificar el cuerpo del hombre. Era otro tipo de cosas las que se hacían con el hombre, pero todas relacionadas con el espíritu del mundo. Y yo no quiero con esto justificar el discurso feminista, ni mucho menos. Pero en medio de toda doctrina de error siempre hay algo de verdad al principio. Y es que el discurso feminista se fundamenta en que venimos de una sociedad patriarcal en donde los hombres maltrataban a las mujeres y las pobres mujeres no podían hacer nada. Llegó un día que las mujeres querían votar y no las dejaban. Un día que las mujeres querían trabajar y les pagaban menos por hacer exactamente lo mismo que su par en versión masculina. Pues lógico, eso es injusto.
Pero el espíritu del mundo ha estado todo el tiempo, tanto operando como los varones como las mujeres, en la sociedad en la que vivimos. Y el gran problema de esto es que entonces Cristo vino y dijo, y nos está diciendo el día de hoy, tenemos que salir de esto. Y la manera de escapar de esto es entendiendo los pensamientos de Dios. Y entendiendo que parte de nuestros propios pensamientos no provienen de Dios. Las propias ideas equivocadas que teníamos en nuestra cabeza no provenían de Dios. Porque en medida de que tú seas libre en tu pensamiento, vas a ser luego libre en tu corazón. Y luego vas a ser libre en tu conducta. Y tu vida va a ser libre espiritualmente, hermanos. No sé si ustedes me entiendan lo que les estoy diciendo. Los que estamos acá hoy, muchos, incluyendo mi propia vida a veces, hemos estado esclavos, prisioneros de muchas cosas espirituales que no nos dejan progresar ni salir adelante. Y muchas de las causas, la razón por la cual esto muchas veces sucede es porque hemos sido prisioneros de nuestras propias ideas y prisioneros de nuestros propios conceptos. Y Jesús nos está diciendo también que nos ha llamado más bien a ser libres de aquello. ¿Libres del diablo? Claro que sí, también. Pero cuando somos libres de nuestras propias ideas y conceptos equivocados, entonces va a ser mucho más fácil que el diablo salga de nuestra vida, si es que está dentro, que lo cual es muy probable. Cuando llegamos a Cristo todos venimos sucios, declara la palabra, ni justo ni uno. Entonces el diablo ya no tiene dónde, va a tener de dónde agarrarse en tu vida para tener señorío sobre ti. Ya no va a tener cómo, porque corregiste tu pensamiento, como le pasó a Eva, pero en sentido inverso. Eva no lo corrigió, lo tergiversó. Y entonces entró el espíritu del mundo en ella. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Bueno, ¿por qué lo pensaron, hermanos? Muy bien, eso es. Ella vio, dice ahí. Ella vio. Después de que escuchó y pensó, se dio cuenta de algo que ella nunca antes se había dado cuenta. Que eso que le estaban mostrando era codiciable. Era como chévere, como que ahora sí me dan ganas. No sé si ustedes me entienden eso que tiene que ver con lo que le pasó a mi hermano en el distrito. Pero si uno no le muestra, si uno va y le muestra a un niño de 5, de 6 años, cosas que no tiene que mostrarle a esa edad, se va a volver aquello codiciable a sus ojos. ¿Me entienden o no? O sea, si me estáis entendiendo, ¿no? Pues eso es así la cosa. Es más fácil que un niño pequeño caiga en el alcoholismo cuando ha visto y ha conocido, ha perdido ha ganado malicia desde pequeño. Es más fácil que pierda la inocencia y caiga en el alcoholismo si desde pequeño tuvo contacto con el alcohol, que aquel que nunca vio esa vaina jamás en la vida. Ah, eso que es muy tan raro, no está que se guácala. ¿No me entendemos? Bueno, ahora, ¿y esto qué tendrá que ver con nosotros? Pues ciertamente todo, hermanos. Ahora sí, primera de Juan. Vamos al Nuevo Testamento y por favor vamos a ir en la carta o en la epístola. La primera de Juan, no el Evangelio, sino la primera epístola del apóstol Juan. Capítulo, primera de Juan. ¿Ya la encontraron? Bueno, ¿saben qué? Yo la busco exactamente en que ahora se me perdió. Ya, capítulo 2. ¿Listo? Capítulo 2. A ver, les digo desde dónde. Leámoslo desde el 7, verso 7, a poner en contexto les quiero compartir. Y dice la palabra de Dios: hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, ese mandamiento antiguo, que es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en donde. Muy bien. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque
vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros padres, dice acá, porque conocéis al que es desde dónde. ¿Me siguen? Muy bien. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Ahora, vine acá. Saltemos al 14. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, el bendecido maligno. O sea, ¿les está escribiendo a algunos o a todos? A todos, ¿cierto? Y dice el 15, no améis al mundo. ¿El mundo es un lugar o es un espíritu? Es un espíritu acá. No améis ¿a quién? ¿A qué? Al mundo. Ni las cosas que están en ¿dónde? Ay, espera un momentito. O sea que el mundo es un espíritu, muchos espíritus, pero además alberga cosas. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Bueno, y ahora dice lo siguiente. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está ¿en dónde? En él. ¿Usted cómo distingue una persona mundana y una cristiana? Bueno, hay un criterio, porque tenga el espíritu de Dios o tenga el espíritu del mundo, respectivamente. ¿Sabe también cómo lo conoce? Porque el que tiene el espíritu de Dios ama lo de Dios, y el que tiene el espíritu del mundo ama lo del mundo. O sea que yo tengo que no amar a las personas. No, hermanos, a eso no se refiere, porque el mundo es un espíritu. Pero ahora la palabra está a punto de revelarnos qué es lo que hay adentro de ese espíritu. Por favor, sigan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿y qué cosa? A la gloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y lo curioso es que, además de que dice que en el mundo hay tres cosas: los deseos de los ojos, los deseos de la y la vanagloria de la. Dice que esos tres no provienen del Padre, sino ¿de dónde? ¿De dónde leyeron? Pues del mundo. Por consiguiente, existen dos posibles fuentes espirituales: o el mundo o el Padre. Lean lo que está dicho. Ahí acabábamos de leerlo, ahí está dicho. O el mundo, pero no el mundo del lugar, no el mundo solamente como esta tierra en la cual estamos habitando, no. Está hablando del mundo como espíritus que habitan en todas partes y adentro de muchas personas. Pensamientos también, ideas, conceptos, criterios, buenas y malas intenciones. Todo eso hace parte de esa configuración llamada el espíritu del mundo. Y dice que ese no viene del Padre. O sea que hay dos lugares en donde puede venir, el espíritu que vive dentro de ti: o el Padre o el mundo. Y así tú sabes si eres mundano o no. Claro, me gustaría mucho que esta palabra el día de hoy la usáramos como un espejo para aquellos que ya nos consideramos cristianos el día de hoy. Los que ya llevamos más de un año, más de 5. Y pensemos en esto: si somos cristianos realmente o todavía somos medio mundanitos. Porque el mundano se distingue no porque no asista a la iglesia. El mundano no se distingue necesariamente porque sea un matón, un asesino. El mundano no se distingue necesariamente porque se la pasa dentro de un bar. Puede que jamás en su vida haya pisado un bar. El mundano se distingue por alguno de estos tres criterios o alguna combinación lineal de los anteriores. El mundano es una combinación lineal de cualquiera de estas tres cosas. O porque en su vida entró una filosofía, un pensamiento relacionado con los deseos de los ojos, o los deseos de la carne, o la vanagloria de la. ¿Qué le pasó a Eva cuando le habló la serpiente a Eva? ¿Qué fue lo que inseminó en Eva? Pues póngale cuidado, dice, ahí en Génesis que Eva vio el fruto, vio, ¿se acuerdan que tiene que subrayar una palabra? Vio, otra palabra subrayada, codició, vio el fruto. Y se dio cuenta lo que nunca antes se había dado cuenta, que el fruto ciertamente era codiciable. Ahora yo especulo, aquí haciendo una pequeña conjetura mía, que Eva tuvo que haber charlado con Adán. Adán, le tengo la última, Adán. Vean, ¿qué pasó? ¿Cómo así, Eva? ¿Qué le pasó? Está tan alborotada, el tipo más carnal hoy, con una gana. ¿Qué le pasó? Oye, Eva, me sacó también, uy, está como alborotada, ¿qué le pasa? Mira, ahí va la carne. Entonces Eva llega, le tengo la última.
Si es el fruto que está por allá, ese que Dios nos dijo que no miráramos, que no tocáramos, que no comiéramos. Ah, sí, sí, claro. Sí, ya se me ha olvidado el asunto. Sí, ¿qué pasó con el fruto? Miren que me contaron un chisme, pasó esto. Entra y entró en medio del discurso una filosofía, y en medio de la filosofía, como una especie de revelación, por decirlo así, en donde los deseos de los ojos entraron a Eva, y el alma de Eva cambió. Su alma, es decir, su pensamiento, su corazón cambiaron, fueron transformados, y nunca volvió a ver ese árbol como lo veía antes, jamás. Y luego que comieron del árbol nunca se pudieron ver a ellos mismos como se podían ver antes. Jamás cambió la percepción del mundo espiritual y natural para siempre. Eso es lo que causó una idea en el ser humano. Por eso me gusta tanto la palabra que no es propia de la Biblia, y es desaprender. Tan importante en la vida como aprender algo es desaprender lo otro, y esa es mi gran lucha como maestro. No enseñar, hermanos, enseñar es fácil. Lo más difícil es cuando llega un sabelotodo con la cabeza llena de cosas, diciendo yo me las sé todas. Y uno como que, sí, a ver, yo se me la acordé, don Mayor. No, yo me las sé todas, pero, don Mayor no, es que yo sí era esto. Ok, 2-7. No, yo solo me sé el dedo. No sé si me hago entender. Hermanos, bueno, cuando uno se las sabe todas, está lejos del cuento de saber. Y el problema entonces viene en que desaprender es uno de los procesos más importantes en la vida de uno como cristiano, como hijo de Dios, desaprender lo que el diablo le enseñó. ¿Sabe qué es lo que le tocó después a partir de ese día a Eva y luego a don Adán? Porque la serpiente les dijo. La serpiente les dijo. Bueno, Dios les hace un juicio a ellos, los castiga, los saca del huerto, maldice la tierra, y les toca desaprender, sacarse de la cabeza el engaño con el cual los mintieron. No hay nada mejor en contraste que una cabeza desocupada y humilde, una cabeza vacía que dice yo no sé nada, pero yo quiero que tú me lo enseñes todo, Señor. Eso es lindo, eso es lo que Él aprecia. Dios dice que Él está cerca al humilde, pero ve lejos al soberbio, hermanos. Y ahora, acompáñenme en un momentito, por favor, a este texto, 2 Corintios. Yo sé que les dije que íbamos a leer muchos textos bíblicos, y honestamente a mí no me gusta demorarme demasiado en un sermón, pero tal vez el día de hoy me toque hacer una pequeña excepcióncita. 2 Corintios, ¿vale? A ver si me acuerdo el nombre de este capítulo, porque se me estaba medio perdiendo. Les digo el capítulo porque a veces me perdió. Ya lo encontré, capítulo 9, capítulo 10, versículo 4 y 5, ¿vale? Rápido. 2 Corintios 10, 4 y 5. ¿Me siguen ahí, no? ¿Están aquí? Bueno. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? Dios. Para destrucción de qué cosa? De fortalezas. Derribando argumentos. ¿Derribando qué cosa? Y toda altivez. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra de qué cosa? Conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo qué cosa? Pensamiento a la obediencia. Las armas de nuestra milicia no son para atacar personas. ¿Sirven para atacar demonios? Sí, sirven para atacar demonios. Pero hay algo que Dios está interesado, en lo cual quiere que nuestras armas sean usadas. Para los que ya tienen armas espirituales, ¿cuántos ya tienen armas espirituales? ¿Quiénes son de la milicia acá espiritual? La milicia del espíritu. Bueno, yo me gozo que hay hartos nuevos. Yo me gozo también. Hermanos, miren, padre. Las armas espirituales que Dios nos da, dice ahí, nos las dio para destruir argumentos y fortalezas que se levantan y pensamientos. O sea, ideas, filosofías, conceptos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Vamos a entender, las armas de nuestra milicia fueron diseñadas para destruir y atacar el espíritu del mundo, el cual entra a través de ideas y conocimientos. Nuestras armas son para destruir eso. Y de paso, para atacar y contraatacar a los espíritus inmundos y malignos también, ciertamente. Vuelvo y pregunto, ¿quién es en parte de la milicia de Cristo? ¿Quién ya es un soldado de Jesús? Bueno, entonces hacen por eso. Bien. Entonces, lo que la palabra nos está revelando también acá es que eso es exactamente lo que le pasó a Eva, hermanos.
A Eva le metieron pensamientos, le metieron ideas, le metieron conceptos, ¿entienden? Pensamientos, altivez. Eso fue lo que le metieron a Eva en la cabeza. Y eso fue por ahí por donde después han dado un paso a través de la conversación, supongo yo, y luego al resto de la humanidad a través de nuestras costumbres y de nuestros hábitos. Toda costumbre denota un pensamiento. Toda tradición denota un pensamiento, una idea, una doctrina. Toda, hermanos. No hay excepción. Carnaval de negros y blancos es una tradición por allá en Nariño. Detrás de eso hay una tradición, hay una filosofía, hay un pensamiento. El carnaval de Barranquilla, acerca del cual se dice que el que lo vive es el que lo goza, ciertamente. Detrás de él hay una tradición, pero hay también un pensamiento. Y tradiciones y pensamientos, todos ellos tienen una fuente generalmente. Y es el espíritu del mundo. Ahora, por tanto, nosotros podemos diferenciar un carnaval mundano, un carnaval cristiano, si es que lo hubiera. Las ideas y pensamientos que están detrás. La manera de vestir, hermano, como se vista usted, determina, hágase un autodiagnóstico si usted puede en estos días que vienen. Determina la forma de pensar, el pensamiento que tiene usted. No es lo mismo que yo me venga de corbata un día y smoking y zapatos negros, a venir un día de smoking y botas rojas. Son dos mensajes diferentes que corresponden a dos filosofías distintas. El que se sube a un escenario a tocar con botas rojas y smoking seguramente va a hablar de rock, o va a hablar de música más contemporánea. Pero el que descienda con zapatos negros muy probablemente es un lenguaje o un discurso estético más ligado al pensamiento de la música clásica, por ejemplo, o al jazz. Como nosotros nos vistamos, también habla de cómo nosotros somos por dentro, hermanos. Jesús era un constructivista, y esto es algo que se metió en la cabeza mucho tiempo. Él no era conductista. Jesús no llega a decir a la gente, tenga tal conducta, arregle su conducta, ahora haga esto. No, Jesús era constructivista. Él pensaba más bien en la transformación desde adentro. Cambia tu corazón, cambia tu pensamiento, y luego lo externo va a venir por adentro. Lo externo se va a cambiar después cuando cambie lo de adentro. ¿Me explico, hermanos? Ahora, yo sé que esto se está alargando un poquito, pero había una palabra en medio de todo esto en Juan y quiero que la miremos nuevamente. Nuevamente el versículo que leímos hace, les dije, 1 Juan 15, no estamos en Corintios, ¿cierto? Volvamos a Juan, por favor. Primera de Juan. Un segundito nomás. Primera de Juan, yo les dije que 15 no, era 3, el 15 ni siquiera existe. Primera de Juan 3, 15 más bien. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso dice el 2.15, me equivoqué. El 2.15, sí. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Ahora quiero hacer hincapié en una palabra. ¿Cómo se llama ese mundo? El espíritu del mundo. Pero en el espíritu del mundo hay tres cosas y dos de ellas empiezan con una palabra muy especial. Deseos. Deseos de los ojos, deseos de la carne, y la última empieza con deseo, aunque tiene que ver vanagloria de la vida. ¿Sabe qué fue lo que pasó con Eva cuando vio por primera vez el fruto con la nueva perspectiva que el pensamiento del diablo le había dado? Lo deseó. Antes no lo había deseado. ¿Me entienden o no? ¿No? Sí. Órale, órale. Póngale cuidado a esto. Póngale cuidado. En el espíritu de Dios los procesos suelen ser inversos a los que los espíritus del mundo funcionan. Miren, cuando usted llega al espíritu de Dios y entonces todo pensamiento y todo argumento y toda actividad en contra del conocimiento de Cristo empiezan a ser derribados en su vida, entonces sus gustos empiezan a cambiar. Porque usted empieza nuevamente a ver las cosas como Dios quiere que las vea. Sus gustos vuelven a cambiar. Dios está interesado en cambiarlo a usted y cambiar sus gustos, no modificar directamente su conducta. Porque Él entiende, igual que lo entiende el diablo, desde sus propósitos, claro está, que si Él logra cambiar tu corazón se va a encargar de tu conducta y de tus gustos. Porque en tu corazón es donde tú guardas lo que deseas. ¿Escuchas, hermano? En tu corazón tú guardas lo que deseas, por eso los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tú guardas los deseos. Cuando Eva vio la fruta, la codició en su corazón por primera vez. Pero cuando Dios viene y derriba en ti los pensamientos y las ideas equivocadas que venían del diablo,
Cuando Dios te derriba eso, tú empiezas a ver las cosas diferentes. Ahora, siendo varón, ves otro varón y ahora empiezas a decir, pero ¿qué me pasa? Yo no le puedo ver nada, no me inspira nada. O la mujer que le gustaban las chicas, empieza a ver a la mujer y ahora no entiendo qué es lo que me pasa, pero ahora ya no me gusta. ¿Y ustedes creen que me estoy inventando un cuento loco? No, yo he conocido no uno, ni dos, ni tres, tal vez 20 casos. Como de 80 personas en mi vida que tienen una relación cercana, que profesan esa inclinación sexual. Tal vez unas 20 he conocido, que han salido de eso a través del poder de Jesucristo. Y es porque Jesús no ha entrado a decir, eso es malo, coco nene, no, porque le entra a su corazón. No, él entra al corazón, y cuando cambia tu pensamiento, luego cambia tu corazón, y cuando cambia tu corazón, tú dices, oye, no sé por qué ahora no me inspira tanto deseo el águila. No entiendo por qué el águila, ya no estoy hablando de la cerveza, hermano, no del nave. Hace años una mujer me decía, me daba como un poquito de risa. Tenía algo de razón, hermanos, pero la verdad, todavía disiento mucho con esa idea de esa mujer. Ella me decía, mira, Benito, la cosa es muy sencilla, Benito. La razón de ser un culto los viernes, un culto juvenil los viernes, es para evitar que los jóvenes se sientan tentados a irse a un bar y meterse en el bar a tomar y a echar trago y drogas. Esa es la estrategia. Pongamos los cultos los viernes. Pero ¿saben una cosa? Ahora Dios me ha venido hablando que ese pensamiento es bastante conductista. Porque es, mire hermano, el que tiene ganas de bar, el que tiene ganas de enloquecerse, lo hace porque Jesús está en su corazón. Y lo va a hacer cuando salga del culto, hermano. El que quiere lo hace. Así de simple. Pero el que tiene el corazón transformado en sus gustos y en sus pensamientos previamente, por más de que le pongan el bar en la cara, va a decir, uy no, qué gasco, ya esa vaina me sabe a cacho, qué aburrido, no me gusta. No, me gusta. Y ustedes me preguntarán a mí, y que si yo tengo todavía gustos por cosas que están incorrectas, sí, todavía estoy luchando, hermano. Y tal vez es una lucha que se prolongue por muchos años y en algunos casos se prolonga el resto de la vida. Sigo luchando con cosas que todavía el mundo había dejado e inseminado en mi vida desde mi vida anterior, desde que era niño. Y esa es la hora que todavía yo veo cosas y me dan ganas de darle la patada a la caneca cuando me salta la piedra, hermano. Es un ejemplito. Sí, anoche le di una patada a la caneca. Y estará mi esposa escuchando, ¿no? Porque ella estaba como indispuesta. Estará escuchando y me dice, eso, váyase allá a la iglesia a aparentar. Se las de que usted es hombre. No. Dije, no, les voy a contar lo que hice, para que sepan que yo no soy un súper aquí mega nada, hermano. Yo soy un siervo de Dios. Y como tal tengo que cumplir mi responsabilidad con mi Señor y mi responsabilidad con mi esposa. El día que mi vida esté desordenada y ahí sí he hecho una locura, pues que Dios no lo permita, me tocará entonces ahí sí entregarle el misterio de la palabra a alguien más mientras que arreglo mi casa o arreglo mi vida. Pero mientras que Dios me encomiende una labor y una función, yo también tengo que mostrarme tal como soy, hermanos. Y se me ensartó el mal genio, ya, listo. Pero después dije, oiga, el diablo sí es puerco, ¿no? Como dijo Don Hermes. Vea, vamos a predicar una palabra tremenda, una palabra dura, una palabra pesada. No haya cómo va a ponerme cosas en la casa. ¿Cómo enfermarme? ¿Cómo enfermar a mi esposa? ¿Cómo puedo enfermar a la Arquímedes? ¿Cómo enfermar aquí a los hermanos? ¿Cómo poner opresión? Hermano, yo dije, sí, con que me la vas a hacer otra vez, diablo mentiroso. No me la vas a hacer. Porque cuando yo caiga, yo el Señor una cosa me ha enseñado. Si yo caigo, hermano, cojo humildad. Digo, sí, caí. Me limpio la cara, me limpio las rodillas y vuelvo y me paro delante del Señor. ¿Me entendieron o no? Entonces, hermanos, esta es la parte que tiene que ver el deseo. Él está interesado en modificar tus deseos y para ello quiere que tú modifiques tu forma de pensar. Por eso habla llevando cautivo todo pensamiento, toda fortaleza. Hebreos 4:12 te va a decir algo muy interesante. No sé si algunos se lo saben, pero si no se lo saben, se los voy a contar. Hebreos 4:12 dice esto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta el alma. Más o menos así dice. Y rompe las coyunturas, creo que dice así. Y discierne, creo que entra hasta los huesos, si mal no se dice ahí. Y termina diciendo, y discierne las intenciones y los pensamientos, ¿de dónde? Donde guardas lo que eres, donde guardas, ¿qué es el corazón, hermano? El lugar donde guardas intenciones, donde guardas anhelos, donde guardas pensamientos. Intenciones y pensamientos del corazón, dice Hebreos 4:12. Porque primero entró por acá, pero luego pasó acá. Aquí se procesa, se digiere, se descompone y luego baja al corazón. La palabra de Dios, Hebreos 4:12, la palabra se autodefine a sí misma como una espada, porque corta, porque rompe, porque mata eventualmente.
y llega y rompe, y cuando llega hasta los tuétanos de tu alma, cuando llega hasta lo más interior de ti, te dice, tú eres malvado y malvada, porque ese día que estabas haciendo una obra de caridad, lo estabas haciendo con altivez en tu corazón para ser visto de los hombres. Porque cuando entra y penetra hasta el fondo, te estaba mostrando que tú estabas sonriendo y abrazando a alguien para ser visto de los demás o para quedar bien con alguien. Porque cuando entra y rompe y entras a tu corazón, te muestra que ese día que dijiste esa pequeña mentira blanca, lo estabas haciendo para quedar bien delante de los demás, para ganarte después un ascenso o el visto bueno en tus jefes. Eso es lo que hace la palabra, te muestra la intención con la cual tú haces las cosas. Por algo bien dice el dicho secular, de buenas intenciones por allá eso se llena en el infierno. De buenas intenciones están llenos los cementerios, los hospitales y las cárceles. Pero con Dios lo que vale es el cambio de corazón. ¿Me escuchas, no? Amén, amén. Y pensarás, yo toda la vida he sido una persona buena. Yo no sé si aquí todavía quedan don buenos. Dios anhela que don bueno sea erradicado de su iglesia. Porque don bueno, les voy a decir quién es don bueno, es aquel que impide que el avivamiento que Dios quiere traer para esta casa llegue. Ay, ¿qué es avivamiento? Tranquilo, hermano, otro día les cuento. Yo sé que aquí la mayoría somos más bien medio nuevos. Hermano, usted viene y si llega don bueno a su vida, don bueno, ¿quién es? El que dice, yo no le hago mal a nadie. ¿No? Don bueno es el que dice, yo he sido buena persona toda la vida. Yo trabajo. Yo lo único que quiero es el bien para mis hijos. Yo les he pagado el colegio, la escuela, la universidad. Don bueno es el que dice, yo trabajo, yo no le pego a mi esposa. Yo no le pego a mi mamá, yo respeto a toda mi familia. Ese es don bueno. Ese es don bueno. El que el Señor aborrece. Ese es el verdadero religioso. Es el que Cristo le diría hipócrita. Fuera de mi presencia, diría Jesús. Generación de víboras le llaman a los que son así. Pero tus pensamientos y las intenciones que están adentro de ti están torcidas. Porque lo haces para satisfacer tus propios deseos, lo que hay en el mundo, que son tres cosas. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria. Ahora, ¿qué son los deseos de los ojos? Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 22. Si quiere, vaya y búsquelo. Quiere búsquelo mientras tanto. Y manifiestes. Gálatas 5, 22, 19. Y si me equivoco de texto, alguien que me corrija. Y manifiestas son las obras de la carne, dice. Gálatas 5, 22, ¿estoy bien o estoy leyendo el 19? Gálatas 5, 19, perdón. 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Para leer un momento a esto. Gálatas 5 te habla de las obras de la carne, pero primero Juan te habla de los deseos de la carne. ¿Cuál es la relación existente entre los deseos y las obras? Fácil. Los deseos es lo que está en tu corazón y la obra es lo que haces persiguiendo aquello que deseas. ¿Es sencillo o no? ¿Tiene lógica o no? Primero está el pensamiento, luego el pensamiento va al corazón, se convierte en una actitud, por decirlo así. Cuando llega a tu corazón lo crees, se convierte después en una acción. Pasa de ser un deseo de la carne o un deseo de los ojos a convertirse en una manifiesta obra de los ojos o una obra de la carne. ¿Cómo pecó Eva ese día? ¿Con los deseos de los ojos o de la carne? Los de los ojos. Pero vamos a hablar de las obras de la carne primero, ¿les parece? ¿Cuáles son las obras de la carne? Yo no me las sé memoria. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué sigue? ¿Qué? Hechicería. Yo pensé que han dicho chisme. Idolatrías. ¿Enemis qué? ¿Te parece un capítulo de Chabla? ¿Enemis qué? Tales. Champion. Enemistades. Pleitos. Celos. Espera un momento, ¿qué? Iras. Contiendas. ¿Qué sigue? Disensión. ¿Saben qué es disentir? ¿Saben qué es disentir? Cuando hay un juicio y alguien dice algo, objeción, no me parece, no estoy de acuerdo. ¿Eso cómo se llama? Disentir. ¿Sabe qué es la gente sabia? Cuando alguien habla algo que no le parece y usted es sabio, se hace lo que se hace en la vida. Exactamente. Lo que está haciendo. Usted hace eso. Y si Dios le manda a usted que hable algo, hable lo de Dios. Hable lo que Dios le ponga a hablar. Pero no disintamos, no seamos peñones. Ahí había una que decía enemistades. ¿Sí lo leyeron? Ahí entran los chismes, ahí están los chismes o no están en esa lista, ¿no? No, bueno, pero lee el último. ¿Qué sigue de últimas? ¿Qué le sigue? Herejías. ¿Cuál otro? Envidia. Ah, ¿cómo? ¿Y qué otra? Espere, ¿envidias? Escuché que decía envidias. Es que había un personaje que decía, escuché que dijo envidia, te tengo la envidia de moda.
Vean, siempre aparece con alguien diciendo palabra. Para Leo. Sí, y estoy pensando, no, es que eso es característico del Espíritu de Dios o del Espíritu del mundo. Porque son deseos de la carne, que se manifiestan en las obras de la carne. ¿Y por qué entonces, casualmente y chistosamente, en esta época vemos más envidias entre cristianos? ¿Usted quiere saber una prueba de lo que le acabo de decir? Un día abra una cuenta en Facebook y busque canales cristianos, busque foros cristianos que hablan de gente cristiana, para que entienda lo que estoy diciendo, que no es mentira. Y los que se llaman cristianos es en donde más uno ve, no solo herejías, sino envidias, contiendas, disensiones, pleitos, envidias. ¿Pero por qué haces así, no? Voy a rasgar. Con el perdón necesita que está por ahí. ¿Por qué sube la cecita a la predicar y a mí no? Me van a rasgar las vestiduras. ¡Ah! Me voy de la iglesia. No voy a ese lugar porque no me dieron las gracias. Hombre, eso se llama como envidias. Y uno lo ve más a veces entre los cristianos, hermano, que luchan. ¿Y que sigue? ¿Disensiones? ¿Cuál sigue después de todo eso? ¿No variamos? Homicidios, borracheras. ¿Y qué? Y cosas semejantes a estas. ¿Qué estaba antes de borracheras? ¿Homicidios? ¿Alguien aquí es homicida? No, eso no es punto. No, pues claro, porque no pensará, claro. Jesús una vez dijo, lo puso así, Jesús dijo, bueno, entonces oísteis que os fue dicho en la ley, no matarás, no cometerás adulterio. Lo puso así, y Jesús lo dijo. Ahí está un bueno se pararía y diría, no, yo tampoco he cometido adulterio, ni he matado a nadie. Y Jesús dijo, bueno, ¿y usted una vez se le ha pasado el pensamiento por la cabeza solamente? ¿Usted no se le ha pasado el pensamiento que dice, uy, pequeño demonio, me voy a correrme por el cuello? A mí me pasó cuando tenía 6 años. Eso significa que yo precisamente no era un niño cristiano, más bien era un niño medio mundano, por definición, porque son los deseos de la carne. Si tú no pensaste en tu corazón, dijo Jesús, ya pecaste ¿en dónde? En tu corazón. Si hay algo que Dios quiere desmontar en nuestras vidas, yo sé que me estoy extendiendo, pero qué cosa, hombre, si el Espíritu me pone en esas que hablo. Hermanos, si el Espíritu, son las 12, eso se perdió las 12. Se la aviso que tiene ahí preparado para avisarme ya. Hermanos, ustedes se van a dar cuenta que Dios quiere algo, es que nosotros desmontemos el buen y el más alto concepto en nosotros. La Biblia le llamaría en Romanos más alto concepto que el que debe tener. Nosotros no debemos tener ninguno de nosotros más alto concepto de nosotros mismos, sino el que debemos tener, pensando acerca de cada uno de nosotros con cordura y conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Es decir, conforme a la medida de revelación de nuestros propios pecados. Si nosotros nos consideramos buena gente, hermano, tengo que decirte que todavía no has entrado por las puertas de la gracia, porque las puertas de la gracia se llaman el arrepentimiento, dijo Jesús y Juan el Bautista. Si tú no entiendes tu propia maldad del día de hoy, la invitación del Espíritu de Dios es que ahora, hoy, escudriñes y hagas un inventario de tus pensamientos acerca de ti mismo y ti misma y acerca de los demás. Que hagas un inventario de tus deseos, de tus verdaderas motivaciones. Es que me quiero casar contigo, porque sin ti no puedo vivir. Motivo errado. Me quiero casar contigo porque te necesito. Motivo errado. Me quiero casar contigo porque mi exnovia me dejó y no puedo superarla. Motivo errado. Me quiero casar contigo porque te amo. Porque te quiero. Te necesito. Es necesario. Porque te amo, porque estoy tranquilo, porque estoy feliz, porque estoy pleno, porque estoy floreciendo. Y porque ahora sí puedo amar a alguien sin esperar absolutamente nada a cambio. Tal vez correcto. Ahí sí ya vamos por un lado que es. Entonces, ¿cuáles son nuestros tipos de deseos, hermanos? A ver, ¿se acuerdan o no? Yo sé que algunos ya se lo saben, para algunos ya es un sermón viejo, trillado, ¿cierto? Pero no tan trillado, hermano. La palabra de Dios es viva, eficaz, es eterna y es poderosa. La carne, los de los ojos y la vanagloria de la vida. Ya vimos las obras de la carne. Ahora, ponle bolas. Hay una historia, no la vamos a leer, pero está en 2 de Samuel, si mal no estoy. Había un rey que se llamaba el rey David. ¿Cómo se llama el rey? David. Bueno. Ya para los que también ya sé.
El rey David estaba en los tiempos en los que los reyes iban a la guerra, dice así la Biblia. El rey David, como buen comandante y jefe de los ejércitos de Israel en esa época, imagínense el general de la república, entran en guerra contra un pueblo vecino y el general y comandante y jefe llamado el capitán David, no, el comandante David, está en su habitual siestecita de 12 del mediodía, es decir, viene durmiendo desde el día anterior, desde las 12 de la noche, sus 12 horas reglamentarias hasta las 12 del mediodía. No sabemos qué estaba haciendo la noche anterior, no sé. Pero el rey David se levanta a las 12 del mediodía. Yo ya aquí seguro que llegara esa cliente y dije, David, hola David, ¿cómo estás? Entonces, no sé, es una especulación. Asómate a la ventana, porque estas son las mañanitas de cantar. Qué linda está la mañana, ¿cierto? Entonces llega David, se asoma a la ventana. Y dice, ay, sí, qué lindas las mañanitas que cantaban. Ah, soy yo, ¿verdad? Qué lindas estas mañanitas. Oh, qué hermosas mañanitas del mediodía. Oh, ay, qué rico. Entonces, comandante, ¿cómo van los soldados para allá? Cuéntame. No, me cuentan que ahí van en la lucha, van duro, pero ahí están. Ah, bueno, listo. Que sí van así, que iban bien. Y David entonces empieza a darle vía libre a su pensamiento. Entonces se asoma a la ventana y se le aparece, ¿cómo se llamaba? Betsabé, que iba a decir Isabel, no, Betsabé. Doña Betsabé se le aparece por allá. Pero aparte de Betsabé, entonces llega la culebra. Ya, esa es una especulación mía. David, ¿no has considerado a mi sierva Betsabé? ¿No has considerado a esa muchacha hermosa? Esa chica tan linda que te hizo ojitos el otro día, sí, la esposa de este varón que se me olvida el nombre ahorita porque ese varón. No las consideran, ¿cierto que es guapa, cierto que es chusca? David, sí, es como chusca, como guapa, ¿no? Miren, ahí está. Miren. Yo creo que David, ¿dónde? ¿No me va a entender? ¿Dónde? Mírenla. Ay, pero ¿para qué? ¡Que la mire, hombre! Entonces David empieza y le examina la de pensamiento y le dice, ¡ah! ¡Chanfle! ¿Quién es ella? Ella es Betsabé. Esa es Betsabé. Pero nunca la había visto así. Pues mira nada más, porque ahora se va a quitar la toallita. Entonces se quita la toallita de esa. Niños, tapen los oídos. Porque quiere la parte de y ya Betsabé se quita la toalla. Y empieza, esas son las mañanitas. Y el rey David dice, yo nunca había visto cosa más linda sobre la tierra. Oh, qué hermosa es tu creación, oh Jehová. Qué maravillosa. ¿Cómo se llama eso? ¿Los deseos de qué? Entraron por una idea, un concepto, un pensamiento. Ay, no tiene nada de malo. Ay, eso no pasa nada. Ay, al fin y al cabo tú eres el rey. Ay, tú tienes hartas concubinas, tienes esposas. Ay, eso la poligamia todavía Jesús no la ha abolido. Ay, eso, que tenga a otra esposa. Ay, si algo le va a pasar a ese esposo ahí. Ay, aprovechen. Eso se llama regreso de los ojos. Empieza a salir por acá. ¡Mírela! ¿No han escuchado un comercial hablando tanto de Águila que yo hablo de Águila? La verdad, yo nunca me gusta esa vaina. Yo como mundano fui muy mal y mediocre mundano. Como cristiano, pues también. Pero estoy tratando de cambiar eso como cristiano. Miren, a mí no me gusta el Águila, pero sí me acuerdo de un comercial que decía: siente su color dorado, tan intenso. Solamente los que somos mayores entendemos. Porque era una invitación a ver. ¿Y ustedes qué creen que está mostrando? ¿El color dorado del águila? No, hermano. El color dorado de la reina. Propiamente dicho, las nalgas de la reina. ¿Por qué? Porque las zonas erógenas causan una activación en el alma, en el pensamiento. Descubren un velo y te dicen, mira, para que ahora te des cuenta que es intenso, espumoso y codiciado. Y tengas ganas de salir corriendo a tomarte una cerveza. No sé si me hago entender en qué consisten los deseos de los ojos. ¿No? Ay, hermanos. Bueno. Último, ¿cuál nos falta? Si ya están las obras de la carne, en Gálatas y cosas semejantes a estas. Y ya están los deseos de los ojos, ¿cuál nos falta? Bueno, se le apareció un día el diablo a Jesús. ¿Sí saben eso o no? Sí. Bueno, tal vez se le apareció muchas porque la iglesia que se le apartó por un poquito de tiempo, pero hay una muy explícita. Por ahí en los primeros capítulos del libro o del Evangelio según Mateo, entre otros en la radiación. Se le aparece el diablo a Jesús. Hola Jesús. Bueno, Jesús acaba de ser bautizado por Juan el Bautista y acaba de recibir nada menos que el Espíritu de Dios. Allá vino sobre él, ya no adentro, sino ahora sobre él. Lo resistió externamente.
Y Jesús entonces dice, narra la palabra que es impulsado al desierto, y Jesús se mete en un ayuno de 40 días tal vez, y 40 noches. Jesús, al cabo de los cuales narra la palabra de Dios que Jesús sintió hambre. Y se le aparece Don Satan. Se le aparece el duro de allá, el duro del reino de las tinieblas. ¿Ustedes creen que Jesús le tenía miedo al diablo? ¿Y el diablo le tenía miedo a Jesús? Sí. Claro. ¿Qué estaría pensando el diablo en ese momento? Vean, Jesús nace en Belén de Judea. En pesebre hogar José y María, padres José y María, parentela, familia de carpinteros. Se pone a crecer, María le va enseñándoles la ley, llega a los 12 años, se vuelve hijo de la ley, se van a Jerusalén, se les pierde unos días Jesús, se mete a hablar allá con los sacerdotes y nada que peca. Llega a los 15 años, Jesús por allá no se aprendió lo que hizo la carpintería y estudiando la palabra de Dios, leyendo la Biblia como buen judío y nada que peca. 20 años, José de pronto le dice algo feo a Jesús, Jesús no le responde, sino que se acuerda que honrarás a padre y madre, sigue especulando y nada que peca. María le pasa algo y Jesús nada que peca. El pastor lo ofende, nada que peca. El jefe de la sinagoga le hace un desplante, no se enfurece con él, nada que peca. Ahora llega a los 30 años. 30 años y el diablo está preocupado. Ahora no, nada que debemos hacer morir sin hacerlo pecar. Ya se empiezan a preocupar y dicen, oiga, ¿no sabes de pronto el Mesías? Oiga, como que sí, ¿no? De pronto se, oiga, ¿sí se acuerda de señal en el cielo hace 30 años esa? De la que había hablado la palestra cuando vinieron los reyes. Sí, ¿se acuerda que tratamos de matar a los niños? Oiga, yo creo que entre ellos empiezan a hablar y pensar, y nada que lo hacemos pecar. ¿Qué hacemos para hacerlo pecar para arruinar los planes de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos inventamos? El diablo dice ya. A ver, jefe, pues me ha tocado ir a mí, porque ya se bautizó, ya recibió el Espíritu de Dios, me va a tocar ir a mí. Entonces yo creo que el diablo es, sí voy, los demás que vaya, y el diablo, sí voy, y el diablo pues vaya, y el diablo pues, ay, claro, tenía pavor, le tiene pavor a Jesús todavía, ay, sí voy, claro, hermano. Cuando Jesús una vez se le aparece un endemoniado, los demonios le hablan y le dicen, ¿ya viniste a atormentarnos? Así le digo, la gente se les salud. Ya viniste a atormentarnos, ¿qué pensaría el diablo? Yo no quiero eso. Pero bueno, sí, antimatiado. Sí, hermano, es en serio lo que me estoy hablando. La cobardía no es una característica del reino de los cielos, es una característica del reino de las tinieblas. Ellos son los que son cobardes. Que son organizados y persistentes en otra cosa. Pero cobardes, si allá hay, se le aparecen Jesús. Jesús, por ahí en el desierto, dice, ¿con que tienes mucha hambre? Si es que eres hijo de Dios, si es que de verdad crees en Jesús, crees en el Dios Padre que está en el cielo, entonces yo sé que vas a compartir esta publicación y vas a escribir amén. ¿Quién ha visto gente así? Así opera el diablo. Si es que usted es hijo de Dios, pues entonces usted va a ser de nadie. Y es que nada. Así opera el diablo. Con que muy hijo de Dios, así opera el diablo. Para que no se dejen engañar cuando le digan, ¿usted es hijo de Dios? ¿Usted es cristiano? Entonces usted tiene que ayudar a la gente. A ver, aquí los 10 libros para dicen, no hermano, no se dejen manipular, así le gusta el diablo manipular. ¿No les ha pasado? A mí me pasó. ¿Usted es cristiano? Me dieron la puerta de una iglesia. ¿Usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Ah, entonces usted tiene que darme plata porque usted es cristiano y los cristianos ayudan a la gente. Yo sí me sentí como que me están intentando manipular emocionalmente. Y dije, no, señora, no le voy a ayudar. Ah, no, pues no es cristiano, que no le voy a ayudar. ¿Usted quiere comida? Allá en Corabastos hay comida, todos los días la botan. Y hay gente que sale y la revende afuera de Corabastos. ¿Ni tiene hambre? Vaya para allá. ¿Necesita para el bus? Ahí sí le ayudo para el bus, pero después me di cuenta que no lo tenía que hacer. Hermanos, no se dejen manipular por el diablo. Y ahora se le aparece Jesús y le dice, Jesús, convierte las panes. Perdón, si es que los panes en piedra, iba a decir. Perdón, al revés, las piedras en panes. Y yo les digo, no, porque escrito está, de todo palabra, no solo de pan viene el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, ¿verdad? Ok, los deseos de los ojos, o tal vez de la carne era eso. Luego le dicen, venga Jesús, ¿cuál fue la otra? Lo llevó después al pináculo del templo. Voy a dejar el pináculo del templo de últimas. Luego lo demostró todos los reyes de la tierra. ¿Se acuerdan de esa? Sí. Ese es el último. Lo llevó a todos los reyes de la tierra, le mostró, le dijo, mire, todo esto tengo porque me ha sido dado, el que quiero yo se lo doy. Venga, adóreme, y si usted me adora, todo esto te daré. Eso se llama, hay los deseos de la carne, los deseos de los ojos. No, es la verdadera vida de últimas.
Esos son los deseos de los ojos. ¿Sabe por qué? Porque el diablo se lo mostró. Le dijo que le mostró, y la gloria y la grandeza de Dios. Le mostró riquezas y poder. El pan eran los deseos seguramente de la carne más bien, pero estos últimos eran los deseos de los ojos. Demuestra, mira la línea perfecta que tiene, mira lo hermoso que es, cómpralo y llévalo a 24 cuotas con el 40% de interés. Sí, así es. Hermano, ¿usted cree que eso no está metido en este mundo? Así llega el diablo. Y por último llega y le dice, bueno, por último en esta historia yo cambié el orden de los sucesos para poder llevar el orden con respecto a la palabra que estamos dando hoy. Llega y ahora sí le dice, bueno, lo llevó al pináculo del templo, dice allá. Tal vez lo teletransportó o algo hizo, no sé cómo hizo, lo transportó. De alguna forma le dijo, bueno, Jesús, este es tu momento. Para este día has llegado. Este es tu día. El día en que te vas a dar a conocer a los hombres y vas a mostrar que tú sí sabes cantar porque tú tienes la voz. Muéstrate, Jesús, a los demás y enséñales que tú sí tienes el super ministerio, que tú eres el grande aquí y el chacho. Para que los demás todos te vean y digan, oiga, si ese Jesús como lo menospreciábamos y vea que sí, lo teníamos por carpintero y vea que sí resultó ser un hombre de Dios. Claro, ¿ustedes creen que esa tentación no aqueja a los seres humanos? O sea, esa es la vanagloria de la vida. Le digo, lánzate para que los ángeles vengan y te alcen y te hagan descender como si fueras un dios, así explotando. Y vas y caigas como si fueras Superman, aún mejor, como si fueras Iron Man. Vas a bajar así flotando y todos van a decir, ¡ay, es el Super Jesús! Y van a tocar trompeta, y se llama vanagloria. ¿Vanagloria qué? La vanidad, la altivez. Jesús en contraste dijo una vez, si alguien quiere ser grande en mi reino, ¿cómo tiene que ser? ¿Se acuerdan? Siervo, servir, pequeño, no grande. Y los delirios de grandeza y el narcisismo es una de las grandes enfermedades que no solamente aquejan a la humanidad, sino también a su iglesia, El narcisismo, el más alto concepto de uno mismo, es que yo sí sé, es que yo sí he estudiado Biblia, es que yo sí he hecho cursos, no sé, yo sé que los nuevos mirarán con estupor, ¿qué es esto? Sí, eso pasa a veces en algunas iglesias. Pero hermanos, no lo digo porque pase acá solamente o necesariamente, sino porque esto es una vacuna también, las palabras son vacunas, para tenernos inmunes ante las acechanzas del diablo. Cuando alguien venga a ti a darte con palabras zalameras, y mezquinas al mismo tiempo, ay, tú eres la gran maravilla del mundo, tú eres lo mejor, tú eres lo máximo, tú eres lo más lindo, hermano, desecha eso también. Sea humilde y aprenda a aceptar una felicitación, pero nunca se coma el cuento de que es la gran cosa. Porque nosotros sin Cristo no somos nadie, solamente por Él y por medio de Él podemos llegar a ser algo. Y si algo se hace, es Él quien lo hace. Se lo habla aquí una tortuga que está para hablar de ustedes, que ha visto morir decenas de gacelas, 1000 veces más veloces que yo, y van y cuando llegan bien adelante allá les cae el tigre y las tumban al piso y se las comen. Pero bendito sea el Señor que me dio, lo que me falta velocidad me lo dio en caparazón. Yo he ido despacio en la vida, pero entendiendo que el día que yo me crea algo, hermanos, el día que yo crea que soy indispensable para algo, el Señor me corta, y yo lo sé porque así se lo ha dicho. Me corta del ministerio, quiero hablar, me corta de su servicio, porque detrás de cada uno que servimos al Señor vienen 2 o 3 todavía mejores. Y si el Señor, nosotros nos comemos el cuento, y que nosotros somos la gran cosa, hermanos, estamos lejos del cuento. Pero en contraste, si tú hoy te humillas y de verdad tomas una actitud humilde delante de Dios, grandes cosas también Él puede hacer a través de ti. Yo no sé si usted, voy a hablar un poquito más a los antiguos en este momento, hermanos, y quiero repetir esto, tal vez parezca un loro, hace días no lo hacía. Miren, hay muchas iglesias en este país, yo sé, unas buenas, otras no tan buenas. Hay unas grandes, hay unas chiquitas. Hay unas mundanas entre las grandes y unas cristianas entre las grandes. Hay unas mundanas entre las pequeñas y unas cristianas entre las pequeñas. Hay muchas, pero lo que Dios tiene preparado con esta casa no es algo que Dios tenga para todas, hermanos, para pocas. Quiero decirlo de todo corazón, ahora no les hablo como ministro de la palabra, les hablo como profeta que estudia información para hacerlo. Es en serio, hermanos, lo que Dios tiene para esta casa es grande y es poderoso. Y si Dios quiere hoy hablar una palabra como esta, es un poco compleja, enredada, llena de términos, con un enfoque tan
tan pronunciado hacia el arrepentimiento, hermanos, es porque Dios está preparando para esta casa un avivamiento, hermanos. Una cosa que de pronto no todos los que estamos aquí presentes entendemos de qué es esto que les estoy diciendo, pero es como una llama que está apagadita el día de hoy, está medio apagadita, pero no arde, si te arrimas a ella, el fuego del Espíritu Santo está acá. Y está ardiendo, pero Dios quiere avivar toda la casa, que se convierta en una hoguera enorme, en cuanto a lo que el fuego del Espíritu Santo se refiere. Y en ello lo que va a empezar a suceder es que muchos de los que hemos sido sembrados en esta casa, y bendigo al Señor por los que estamos viniendo, aunque faltaron tantos, hermanos, pero los que hemos sido sembrados en esta casa, Dios va a levantar cosas muy tremendas, porque sus propósitos están incluso por encima de nuestros pensamientos a veces. Lo que Él va a hacer con esta ciudad, lo que Él va a hacer con este país, Él lo va a hacer con o sin nosotros. Pero las promesas de Él para aquellos que persisten, son fieles, se cumplen. Yo anhelo, espero estar en eso, hermano. Yo lo anhelo, yo espero no caer en el camino. Espero no tropezar como las gacelas, como el conejo en el cuento ese de la liebre y la tortuga. Yo espero no estar entre el grupo de los que se quedaron dormidos, hermano. Yo sí espero llegar allá. Lo anhelo. Pero, hermanos, créanme que si nosotros nos metemos en este mover del río del Espíritu Santo, en el cual Él nos está intentando meter ahora, hermano, grandes cosas también, incluso tu propio problema, tu propia necesidad, tu propia dificultad económica, financiera o de salud, Dios se va a encargar de eso cuando tú te encargues de todo lo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos terminando ya, ahora casi que no acabo, ¿no? Vámonos un momentico al libro del profeta Ezequiel, capítulo 28. Yo les dije que yo me iba a demorar un poquito y ciertamente me estoy demorando. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 28. Para ir cerrando esto. Vamos a hablar un poquito, 28 de Ezequiel, un poquito acerca de este ser que se le apareció a Jesús y le dijo: Jesús, tírate el pináculo para que vea la ley de la vida, para que se vuelva el chacho. Yo una vez conocí a un pastor, mientras que íbamos buscando Ezequiel 28. Una vez quiero contar una anécdota de un pastor. Era un pastor que tenía o tiene un llamado que honestamente es enorme, es grande, es un llamado de los gigantes. Y ese pastor una vez le dice en el Evangelio y Dios le lo entera de su llamado para él. No le dice: vete a las multitudes, ve a llenar el estadio tal porque van a llegar miles de multitudes. No empezó así. No. Le dice: mijito, hijo mío, más o menos así le dice, según él cuenta este pastor, estoy en su historia. Vete a tal iglesia. ¿A cuál? A esa, a la chiquita. A la iglesia esa que está florita, que tiene problemas, que todo el mundo está agarrado con todo el mundo y que todo el mundo está en pecado. A esa, está en pecado. El pastor dice: pero Señor, pero tú me llamaste a un ministerio grande. Entonces yo le dice a ese hombre: no, vete para esa iglesia pequeña. Tengo trabajo. Quiero que tú me sirvas. Quiero que tú te conviertas en ministro. Llama a un ministerio grande. Entonces lo mandan a una iglesia gigante, hermanos. Y a llenar un estadio. ¿Sabe cómo empezó? En el iglesia chiquitica le dice: bueno, ahora se va a ir a la reunión de intercesión. Todos los domingos. Media hora antes, una hora antes. Es un ejemplo. Esa parte no sé a qué hora será. Llega el pastor a la reunión de intercesión. Y cuando llega a la reunión de intercesión, se encuentra con el pastor de la iglesia y se encuentra con 3 hermanas que promediaban una edad bastante por encima de los 40 años. Y llegaban las 3 hermanas así, con su faldita larga, así, con su ruanita, con su cosita así. Y Señor, amén, amén. Y oraban por el pastor. Mismas 3 intercesoras y el pastor. Y el ministerio de este pastor que estoy contando empieza ahí. Y empieza a ir a toda la reunión. Y no falla ni una fallaba. ¿Se les cuenta? Porque pues yo conocí a ese pastor. Que estoy contando, es una historia, pero estoy metiendo un poquitico de la parte mía, igual especula algunas cosas. Y un día llega el Señor y se levantan los grandes ministros de la iglesia. Y los grandes ministros empiezan a notarse que empiezan a faltar a la reunión de intercesión, y no van a la reunión de intercesión, y no van a ninguna reunión, y no van a orar, y no van. En cambio este varón ahí con el llamado, y no se lo contaban a nadie, calladito con el llamado, calladito. Y llegan las mujeres y oraban hasta que llega un día el pastor y le dice: oiga, amigo, ¿y usted sabe tocar la guitarra? Sí, yo he tocado. Es que no me llegaron los de la alabanza, a la intercesión. ¿Usted me hace el favor? Claro, pastor. Y se pone a tocar y Dios lo respalda. Y empieza a moverse el espíritu. Pocas semanas después de la reunión de intercesión eran 4 señoras
Eran como 30. Y así atestada la reunión, atestada. Y el hermanito que nunca fallaba, que nunca faltaba con su pizarrita. Humilde, sabiendo para dónde iba y sabiendo quién era. Cuando le hacían errores, le cometían embarradas, ¿sabe qué hacían? Se limpiaba las rodillas y decía: Señor, tú me sanas mi corazón. Perdono a mi hermano, perdono a mi pastor, perdono a que me humilló, perdono a que me trató mal. Y volví a limpiar las rodillas y volví. Hágale con la puta. Y seguía adelante. Un día el pastor se enferma, su merced puede predicar. En la reunión de intercesión empieza a enseñar la palabra. Pasa el tiempo, pasan las semanas, pasan los meses y pasan los años. Y Dios levanta el ministerio y lo pone a brillar. Y de alguien no se preguntará: ¿y qué pastor está hablando? Con el pastor que fundó esta iglesia, hermanos. Ese es el que yo les estoy hablando. Lo pone a brillar y toda la iglesia: ¿pero por qué a él y a mí no? ¿Por qué a él sí y a mí no? Hermano, fácil, porque cuando tenía el llamado tenía la costura humildad. Arrancó de ceros, calladito, no le contaba nada, era fiel. 5 de la mañana la oración, fiel, calladito. ¿Saben dónde empiezan las grandes cosas? A traer una palabra tan sencilla: disciplina, fidelidad, amor por Dios, sin pretensiones de ser visto de los hombres, ni nadie, sino fiel. Seguía para adelante. Cuando llega el Señor y le da la oportunidad, le dice: ¿sabe qué, mijo? Hágale, suba, adelante. Sea usted el pastor, sea usted, hermano, todo el respaldo de Dios estaba con él, hasta el día de hoy en este lugar. Y tú pensarás, algunos de los que son de Dios pensarán: ay, ¿será que el Señor está respaldando a Alejito? No solamente me respalda a mí, si me respalda es por su gracia. Respalda a la fidelidad de ese varón que duró años llegando una hora antes del culto y se sentaba así, se arrollaba, cogió su orar. Con las 4 señoras cogía su guitarrita y se ponía a orar. Por eso es que yo les digo ahora como profeta, hermanos, a los que son más antiguos: ustedes no creen que Dios va a hacer cosas grandes y poderosas en esta casa si todos nos apercibiéramos y nos volviéramos fieles como de Cristo quiere que lo seamos. Ay, hermano, Dios va a hacer unas cosas maravillosas. Volviendo al tema de la vanagloria, Ezequiel capítulo 28 va a decirte lo siguiente. Ay, párale, vale. A ver, ¿desde dónde? Versículo 12. Hijo de hombre. Versículo 12 de Ezequiel 28, ¿sí? A ver, esperar si me acuerdo. Sí, desde ahí, desde el 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. Tú estabas lleno de sabiduría. Estabas acabado ¿de qué? De hermosura. ¿A quién está hablando acá? Al diablo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, beridio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron para ti preparados en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste lleno de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se alineó. ¿Qué cosa? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Verso 17, párale muchas bolas a este. Se enalteció. ¿Qué palabra dice ahí? Dios mira de lejos al soberbio, pero está cercano ¿a quién? ¿Me van entendiendo? Se enalteció, le dice Dios al diablo, tu corazón a causa de qué. Yo bendigo al Señor por tener la vida de breva, hermanos. no porque ser feo sea algo bueno o malo en sí mismo, es un chiste más bien. Era un ser hermoso, era un ser perfecto, era un ser con títulos celestiales, era un ser que había logrado sacar el reino de los cielos arriba, había formado un grupo alabanza gigante de muchos ángeles, manejaba todos los instrumentos musicales, era maravillosamente grande. Pero ¿saben una cosa? Eso no es malo. El día que se le enalteció el corazón. Eso se llama la vanagloria de la vida. ¿Por qué la palabra vana? Porque vano significa pasajero. Se le enalteció, es que yo soy, yo hice, yo tengo.
Mire mi título, mi cartón que tengo colgado en la pared, Señor Jesús, te diría, ese cartón en el reino de los cielos no tiene validez. Usted necesita apostillarlo, no mentiras. Usted necesita solamente graduarse de ser buen hijo de Dios para poder impresionar a mi hijo mío. Y el Señor también te dice, es que yo no llamo a lo quiero decir porque lo he escuchado, no es que el Señor me esté hablando en este momento. Dios no llama a las personas más preparadas. Generalmente el patrón de comportamiento de Dios en la Biblia es preparar a aquellos que llamó. Y más bien te puedo decir que si tú viviste experiencias en tu vida, Dios potencialmente las puede utilizar a favor de sus propósitos, claro que sí, pero no se enaltezca tu corazón. ¿Me entiendes? No te enaltezcas, sé pequeñito, sea humilde. Y entonces llega el Señor y le dice esto, se enalteció causa de ¿qué? De tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, causa de tu esplendor. ¿Me van entendiendo dónde viene todo esto? ¿Por dónde empezaba todo esto? Por un pensamiento, por una palabra que la culebra le habló a Eva. La sabiduría fue corrompida a causa de su propia hermosura, dice ahí, y de su esplendor. Por tanto, yo te arrojaré por tierra delante de reyes y te pondré para que miren en ti. Acompáñenme a Isaías 14, que es el otro texto que complementa este. Isaías es devolviéndose un poquito, devolviéndose varias hojitas. Isaías 14. Yo siento la necesidad de hablar esto así como con tanta crudeza y sin anestesia, pero a ver si me encuentro exactamente dónde está. Si estoy buscando exactamente un texto. Sí, Isaías 14. Versículo, está hablando también del diablo, de hecho le está hablando a él. Pero lee lo que desde el verso 10. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Están hablando a un ser celestial que era como un querubín protector que tocaba arpas. Pero le está hablando que la causa era su soberbia. Y ahora dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes me subiré y seré semejante, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y ahora uno pensará, no, si está claro, es que esta palabra era solo para el diablo. Sí y no. Para todo aquel que enaltezca su corazón como. ¿Me entiendes? Para todo aquel que haya enaltecido su corazón le cae esta promesa. Subirás, pero caerás. Pero Jesús en otra parte decía, pero el que se humilla en su debido tiempo, ¿será qué cosa? Exactamente. Ahora yo no sé si tú quieras, te estás preguntando, bueno, entonces ¿qué es lo que Jesús pretende? Piensa, está pensando en este día respecto de nosotros. Fácil, hermanos. Humillación. Hay una relación muy linda entre la palabra humildad y la palabra humillación. Una precede a la otra. Una es prerequisito de la otra. Yo no sé si ustedes en su vida han tenido que padecer humillación de parte de los hombres, de parte de sus familiares. Yo no sé si ustedes han tenido que padecer humillación de parte de sus jefes, humillación de parte de sus maestros o de sus propios hijos o amigos. Algunas personas, cuando tienen un corazón malo y permiten que tal humillación les toque el corazón y los hiera, se convierten después en los peores soberbios que pueden haber. Y transforman esa humillación y dicen, pues yo no me voy a dejar hablar de nadie, pues ahora yo voy a ser también así. Yo he conocido en el mundo, hermanos, gente con una soberbia tan absurda, pero cuando uno empieza a mirar el tipo de vida que han tenido que vivir, comprende uno también en cierta manera por qué el talante de semejante soberbia. Porque hay personas que cuando las tiran y les dan y los espichan, dicen, pues entonces, ¿cómo es la cosa?
Y cuando llegan y los ponen arriba, como en la novela de Marimar o María la del Barrio, que Ricardo José se llama, tú eras la heredera de lo que había dejado aquí en Esparraza. Tú, Lola Cata de la vida, eres la rica, no puede ser, Lola. Entonces, sí ve. Y se vuelven los peores tiranos. Ese es un corazón humilde o soberbio. El corazón humilde es el que pasa por la humillación, pero se humilla además delante de su Dios. Dice sí, sabe que sí, me humillo, agacho la cabeza, pero no dejo que eso me haga creer que yo voy a estar después algún día allá al otro lado, porque la vida da muchas vueltas, porque voy por ti, mañana por mí no sabemos. Claro, ustedes se han acuerdo cuando les han dicho eso, hermano, no más subas usted un día al otro día. Lo tengo que admitir delante de ustedes, hermanos, con toda sinceridad. Me subí al Transmilenio y se me salió la carnal a mí, se me salió la carne, pero tanto que mi esposa me dijo, Aleluya, y ella es la que es generalmente más cañoncita. Sí, soy man. Recíbame esto sin compromiso, recíbamelo, pero recíbamelo. Muy buenos días, porque es que el que llega saluda, porque solamente los decentes y educados saludan. ¡Buenos días! Así se para, es en serio, es un ejemplo. Es muy en serio. Y yo, pues no. ¿Por qué? Porque me he obligado a saludar, solo por eso. Eso no tiene nada que ver con la educación ni nada de eso. Es más, si llega a la casa de alguien, ahí si llega a mi casa sí espero que me salude, pero si me coge a mí en medio del auditorio, en un bus a saludarme, me siento obligado porque es una estrategia de ventas muy equivocada obligar a la gente. Es la peor estrategia de ventas. O usted quiere que le vaya muy mal en su negocio, obligue a la gente. Hágala sentir obligada moralmente. Y verá que eso espanta. Por algo bien dicen por ahí que la lástima lastima y baja la autoestima. ¡Buenos días, sean educados! Entonces como yo no saludé. Entonces me ofrece el producto, ¿no? ¿Ustedes han pasado por eso o todos andan en el campo? Entonces me pasa el producto, sí. Yo a veces me transmiten, pasa el producto. Entonces yo, no, gracias. Es que de la soberbia de los ricos, pero es que los ricos se creen muy soberbios. Empieza a hablar el tipo así, ay, me dio papá. Es que los ricos son soberbios, entonces como son soberbios, claro, pero si ve, se cree muy rico, pero anda en Transmilenio. Hermano, a mí me pone el gordito. Te digo, hermano, qué pena con usted, pero es que la soberbia no respeta. La soberbia no tiene nada que ver con ser rico y con ser pobre. La soberbia se va entre los pobres. Y es en eso, en que tú me obligues a recibir algo que yo no quiero que tú me des. Además, yo no quiero contaminar el producto, hombre, no lo quiero dañar con mis manos. Más soberbias hay, y ahora sí paso a hablar lo que le habla al hombre y se los comparto a ustedes. A veces no hay más soberbia entre la gente pobre que la gente rica. Y a veces de más soberbia la gente rica, o sea, no respeta ni condición social, ni riqueza, ni estrato, ni nada. La soberbia es una enfermedad y punto. Ay, es que le tengo que recibir, es que tú eres un soberbio. Le dije, soberbio, tú, mi hermano. ¿Qué más pasa? Ya, entonces después me dijo, ay, bueno, cálmense, sí, ahora le tienes a darte la pobre. ¿Te la vas a dar de pobre, pues? No, pues tan pobre. Cuando tú sabes que en un Transmilenio tú te haces más plata que la que me hago yo. Porque la verdad, sí, 400.000 pesos en el día completo, y si trabajan 2 o 3 horitas mendigando se pueden hacer pasitos en mí. Porque yo también veo satisfacción, hermanos. No, de verdad. Es en serio. Entonces, el asunto es este, hermano. Dios nos anhela a nosotros profundamente celosamente. Mira, Dios te quiere bendecir. Dios quiere hacer florecer tu vida. Dios te quiere hacer grande. Dios quiere cumplir sus propósitos. Pero Él, más que eso, que te acabo de decir, está más interesado en prepararte a ti para que tú entres al cielo cuando te toque empezar. ¿Tú tienes la vida comprada o yo? En ninguna manera. Él quiere prepararnos. Y si tú te preparas, ciertamente Él te va a poder bendecir. Pues claro, Él te va a bendecir antes con gusto. La Biblia dice que los que le obedecen a estas palabras que Él hablaba, las bendiciones de Deuteronomio capítulo 28 y 29 le van a perseguir. Pero vivimos en un tiempo en donde los que se llaman cristianos persiguen las bendiciones, pero dejan a un lado el carácter, la humildad. Yo no sé por qué me he enfocado tanto en esta parte el día de hoy, porque hay deseos también de la carne y deseos de los ojos. Pero la vanagloria de la vida sí que es una enfermedad terrible, hermanos. Entonces la invitación del Espíritu Santo es esta, simple, hermano. Usted coja ahora, en este momento si quiere cierre los ojos ya. Si usted es niño o niña, cierre. Porque esto es una palabra no discrimina si somos niños. Uno como niño como cree que, ay, esto es para los adultos, no, cierre los ojos. Y dígale a Dios en su corazón, si quiere ahorita cuando empecemos a orar, pídale a Dios que le muestre y que le desarraigue y arranque cualquier vestigio de soberbia que hubiera quedado en tu vida todavía. Si es que puede que sea poquito, puede que sea mucho. Es muy sencillo, ¿vale? Es muy simple. Pídale a Dios que te quite la soberbia. Muy sencillo.
Dígale a Dios ahora, dígale simplemente, Señor, quita la soberbia en mi vida. Quita la soberbia en mi corazón. Muéstrame ahora, Espíritu Santo, Señor. Yo quiero, Padre, ahora oro yo, Señor, en el nombre de Jesús, pedirte, Señor, que en esta mañana ahora selles esta palabra espiritualmente ahora con esta oración, Señor. Es muy simple, Señor. Ahora, Padre, muéstranos, Señor, nuestra condición delante de ti en cuanto a nuestro pecado, Señor. Muéstranos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ser mansos, Señor. Señor, si en algo hemos sido rebeldes, yo he sido rebelde, Señor, contra ti, hoy te pido también perdón, Señor. Yo te ruego, mi Señor, que hagas fluir espíritu tuyo, Señor, conforme dice tu palabra, para convencernos, Señor, de todo aquello que esté mal dentro de nosotros. Tu palabra lo dice así, que el Espíritu de Dios nos convencería de pecado, de justicia, Señor, también de juicio y de reino. Háblanos ahora, Rey, y ayúdanos, Señor, a comprender tu verdad respecto a nosotros, Señor, y a cambiar todo vestigio que hubiera dejado, Señor, de esto que hemos hablado, que tú has hablado de Cristo. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, haz fluir ahora tu Espíritu sobre todos nosotros que somos tus hijos, Señor. Y ayúdanos ahora, Señor, a cambiar en ti, Rey. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermanos, ahora les invitar a que adoremos al Señor, a que lo adoremos a Él, ¿vale? Vamos a cantar un poquito de su vida, pero que lo adoremos a Él. Y si tú quieres seguir orando, si sientes el deseo de espíritu de seguirlo haciendo, sigue orando, ¿vale? Yo siento que Él está hablando aquí ya. Yo ya estoy sintiendo. Sí, sabes que sí, Señor. Sí, yo creo que algunos tenemos que ahora callar y cerrar los labios y escucharlo a Él, ¿vale? Yo creo que Él está hablando con algunos. Vale, sí, dale. Cierra si quieres tus labios un momentito, ahora déjame escucharlo. Yo siento que Él está hablando. Si tú ya tienes esa capacidad de sentir la voz del Espíritu Santo en tu interior, ya, ahora sí, guardemos un momento de silencio, ahora sí, déjelo que me hable. Escucha lo que el Espíritu de Dios quiere decir, hijo, hija. Ciertamente yo te amo, dice el Señor. Con amor eterno yo te he amado. He tenido misericordia de ti por tanto tiempo. Te digo hoy, humildemente, tiende mi poderosa mano, te dice el Señor, y yo te exaltaré cuando fuere tiempo, te dice el Señor. Levántate y resplandece, dice otra palabra. Y sígueme, amigo. Si tomares la decisión en tu corazón, sígueme hoy. Te dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé. Todos los días de tu vida estaré contigo
donde quiera que vayas, te dice el Señor, como le habló a Josué, te hablo por ti, Señor. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. No tengas temor, a veces dice el Señor, no temas. Más bien sea Jehová vuestro temor, dice el Señor. Dios poderoso.
de pronto siento también que hay cosas en las cuales algunos de nosotros habíamos estado luchando, contra las cuales habíamos estado batallando en nuestra propia vida, en nuestro carácter. Ahora, ya que está la unción del Espíritu de Dios acá, lo cual no vamos a dejar caer todavía. Ahora deja que Él te toque, Él te cambie, ¿vale? Déjale que te cambie ahora. Déjale que te toque. Aquí está su fuego, que quema toda discordia, que quema toda hojarasca. Tu vida, ahora. Señor, quema ahora. Lo que no viene de ti ahora, se evoluciona en tu fuego. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla más fuerte, Espíritu, sopla más profundo, sale todo la realidad. Eso ahora no deja ya. Oh, la todo mal que se ahora, si alguien tenía un problema con enfermedad, mantenga sus manos todavía en alto. El que estaba enfermo, el que tenía dificultades con una enfermedad crónica, específicamente ahora el Espíritu Santo así me lo dice. Levante la mano al cielo una vez más y dígale: Señora, yo acepto hoy tu sacrificio. Yo creo, Espíritu, es tu palabra, que por tu llaga hemos sido ya todos sanados. Señor, recibo ahora tu sanidad. Espíritu Santo, ahora. Sopla aquí ahora.